Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear el estilo de texto de Terrifier 3, es decir, del payaso R. Muy bien, ahí lo tienes. Vamos a empezar. Para ello te vas al menú de archivo en Photoshop y vamos a crear un nuevo documento. Vamos a elegir un documento de 3840 píxeles de ancho, una altura de 2160, resolución de 300 píxeles por pulgada, color de fondo negro. Y hacemos clic en crear. Presiona ahí. Ahora vamos a colocar la imagen de fondo. Para ello te vas al menú de archivo, eliges colocar elemento incrustado, buscamos acá fondo payaso, lo colocamos, validamos, clic al cheque en la parte superior y bloqueamos la capa. ¿Ya? ¿Cómo se bloquea la capa? Pues haciendo clic a este candadito de acá. Excelente. Ya tenemos el fondo de Art el payaso. Ahora hay que escribir. Para eso te vas a la herramienta texto. Ya con la herramienta texto buscamos una fuente similar. Yo encontré esta fuente que se llama Informal 011 BT Roma. Le vamos a elegir de color blanco y el tamaño va a ser de 120. ¿Ya? Entonces, le cambiamos acá, en vez de 45, 120. Hacemos clic sobre el documento y escribimos la palabra Terrifier. ¿Ya? Bien. Ahí está. Validamos, clic al cheque en la parte superior. Ya tenemos el texto. Nos falta el texto pequeño acá. Por lo tanto, simplemente sobre la capa texto, duplicamos con control más J, lo colocamos más arriba y luego sobre la capa del texto copia, le vamos a hacer doble clic a la miniatura del texto, ¿ya? Entonces le hacemos doble clic y le cambiamos el tamaño de la fuente. En este caso está en 120, le cambiamos a 45. ¿Ya? 45 puntos. Enter y ahí lo tienes. Ahora editamos el texto. Vamos a cambiar por la palabra Damien Leonés. Ahí lo tienes, ¿ya? Es una fuente bastante similar. Regresamos a selección y luego lo movemos más o menos así. Estamos. Una vez que tengamos los textos, también vamos a colocar la imagen del número 3. ¿Ya? Entonces, menú archivo, colocar elemento incrustado, elegimos el número 3, ¿ya? Y lo colocamos por acá más o menos. Ahí lo tenemos, movemos los textos, fíjate acá, sin ningún problema. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir el texto Terrifier en objeto inteligente. Entonces, te ubicas en la capa del texto, fíjate acá, Terrifier, y luego hacemos clic derecho y elegimos la opción que diga convertir en objeto inteligente. Presiona ahí, convertir en objeto inteligente. Una vez que ya está en objeto inteligente, vámonos al menú filtro. Ya en el menú filtro vas a ir a la opción que diga distorsionar. Y como ves, acá tenemos varias opciones. Vamos a usar dos. La primera que vamos a usar se llama zigzag. Ya, entonces nos vamos a zigzag, presionamos acá y le vamos a poner los siguientes datos. Cantidades 5, crestas 10, estilo ondulaciones. ¿Ya? Luego clic en OK. Y como te das cuenta, nuestro texto ha sufrido una variación, ¿cierto? Excelente. Sigamos. Vámonos nuevamente al menú filtro. Luego nuevamente nos vamos a distorsionar. Y en este caso vamos a usar la opción que diga molinete. Presionamos a molinete. Y en molinete vamos a elegir un ángulo de 2. Ponemos clic en OK.
Y como ves, sufre una pequeña distorsión. Excelente, ya tenemos un texto similar. Ahora, lo que nos falta es cómo le damos la textura, ¿no? Fíjate en el texto y en el número 3 tiene una textura. Entonces voy a abrir la textura, menú, archivo, abrir. Y acá tengo la textura 1 y la textura 2. Voy a abrir la 1. Ahora hay una pregunta, ¿no? ¿De dónde busco las texturas o cómo se hacen estas texturas que se usan en los textos? Bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es simplemente crear un documento y ir jugando con los pinceles, la tecla B. Acá te recomiendo que instales pinceles, en este caso, pinceles especiales, pinceles en este caso tipo desgastados, tipo antiguos, etcétera. Acá tienes un montón de estilos de pinceles. Entonces, para crear las texturas, yo tengo que trabajar por capas. En una capa le doy un tipo de pincel, en otra capa otro tipo de pincel y otro tipo de color, ¿cierto? Entonces vamos cambiando las capas y luego de eso, pues logramos una textura así como esta. ¿Ya? Así como hice la textura número 1, también hice la textura número 2. Es una pregunta que siempre me hacen. ¿De dónde busco las texturas? Pues mayormente las hago. Muy bien. Ahora que se entendió cómo se hacen las texturas, las vamos a usar. Por lo tanto, nos ubicamos en nuestro proyecto, en la capa llamada Terrifier. Y luego te vas al menú archivo y eliges la opción de colocar elemento incrustado. ¿Ya? Presionamos acá y buscamos el que diga textura 1. Lo colocamos. Como ves, simplemente le podemos cambiar el tamaño. Lo podemos hacer más ancho, más alto. Ya depende de ti. Estamos. Entonces, simplemente cubres el texto. Nada más. Ahí está. Una vez que ya cubres el texto, validas. Significa check en la parte superior. Y ahora tienes que fijarte en algo. Fíjate acá. La textura tiene que estar encima del texto de Terrifier. ¿Lo ves acá? Y luego, sobre textura 1, vamos a aplicar lo que se llama una máscara, ¿ya? Entonces, sobre textura 1, clic derecho y elegimos esta opción que dice crear máscara de recorte. Presiona ahí. Y como ves, ya tenemos esta textura del texto. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para el número 3. Picas en la capa 3, así como yo, fíjate. Y luego, nuevamente, nos vamos al menú archivo. Elegimos colocar elemento incrustado. Buscamos la textura número 2. Acá lo tienes, bastante grande. Lo achicamos hasta que cubra el número 3, ¿ya? Que cubra el número 3. Ahí lo tienes. Una vez que lo cubre, validamos en la parte superior, clic al check y luego nuevamente creamos una máscara de recorte. Repito, el número 3 está debajo de la textura 2 y sobre textura número 2 hacemos clic derecho. Clic derecho y eliges la opción que diga crear máscara de recorte. Presionamos acá y fíjate cómo nos ha salido el estilo de texto de Art el payaso. Eso sería todo. Espero que te haya gustado el tutorial porque eso me ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Si quieres tener el PDF, los archivos, lo vas a encontrar al final de la descripción de este video. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.